Saludos, amados hermanos, espero que estén muy bien. Gracias por apoyar este canal. Te pido que te suscribas si no lo has hecho y también que le des like, lo compartas con otras personas o en tus redes para que el Evangelio del Señor siga corriendo. Además de esto, estamos colocando todos nuestros videos en esta segunda temporada con traducciones al inglés y al portugués. Entonces, también si tienes amigos, puedes compartirles familiares que manejen esta lengua para que ellos también coloquen allí subtítulos y activen esa función y puedan escuchar este mensaje. Vamos a comenzar una serie de estudios, ya que hemos comenzado hablando del discipulado. Nosotros, en la parte del cuerpo de Cristo que compartimos, lo llamamos catequesis, y es la repetición de unos principios. Entonces, son verdades absolutas. Entonces, vamos a mirar el primero de ellos. El primero de ellos que nosotros aprendemos es: Jesús existió antes de todas las cosas. Y lo basamos en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy vamos a hablar de este primer principio absoluto, y es que Jesús está desde la eternidad. Sí, como lo oyes, el comienzo de Él no fue allí en Belén, en ese pesebre. El comienzo de Él fue que no tuvo comienzo. Estuvo desde la eternidad, junto con el Padre. Él estaba allí, antes de la fundación del mundo. Hay otros pasajes para que podamos corroborar que también nos hablan de esa eternidad del Señor, que están en Mateo capítulo 25, versículo 44 y 45. Leámoslo. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Fíjense en la eternidad del Señor. Está hablando en un tiempo futuro de algo pasado. Y aún así, aún más allá. Porque esto puede comprender para toda la historia de la humanidad. Entonces, Él un día le va a hablar a algunas personas de esta manera. Entonces, vemos la eternidad del Señor Jesús. También podemos leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que es otro pasaje que nos ilustra la eternidad de nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tremendo, estos pasajes como Jesús nunca fue creado, Él estuvo desde el comienzo con el Padre, siempre existió. Ahora, tú dices, pero es que yo lo que he visto es que todo el mundo nace, crece, se reproduce, muere. Bueno, esto es una ley cíclica del hombre y de la naturaleza por causa del pecado del hombre. En el plan y en el propósito eterno de Dios está que el hombre sea eterno como Él. Tuvo un comienzo, es finito, pero se postergue su vida en la eternidad. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio del Reino, porque definitivamente la gente piensa que se murió y se acabó todo, y no es así. El ser humano está diseñado para ser eternamente. Lo que pasa es que define dónde va a tener su eternidad, si independiente de Dios toda su eternidad o dependiente de Dios, retornando al propósito eterno que Dios tenía desde un principio, porque esto no fue que Dios quería tener un amigo y entonces hizo a Adán un día de feria. No, Él lo tenía planificado y planeado. Quería tener una gran familia. Quería tener una gran familia de muchos hijos. Entonces, que se parecieran a Él, que sean semejantes a Dios. Entonces, sencillamente, Dios había hablado de estas cosas, había proyectado hacer esto. El hombre peca, pero Dios no aborta su plan. Él continúa con ese plan. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que Jesús existió
desde la eternidad, antes de todas las cosas. Es el principio absoluto. Nosotros lo creemos. Él no lo refiere en la palabra. Él lo habló. Mira Hebreos 1, del 1 al 3, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo está elevando a la misma plenitud del Padre, porque sabemos que Dios es una Trinidad. Y entonces dice que por lo cual Él hizo todo por el Hijo, ¿sí? Y el Hijo estaba con el Padre. Entonces, queridos oyentes, es demasiado complejo para nuestra mente poder entender una vida infinita de parte de Dios. Pero Dios no nos ha llamado a juzgar eso, ni como le digo a los discípulos, no les concierne a ustedes entender eso, sino solamente al Padre. Entonces, Él sencillamente dice y habla: en el principio era el Verbo, en el principio estaba Él, en el principio estaba la palabra, en el principio era Jesucristo. Y esa palabra se volvió vida y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, ¿qué les podemos concluir en este aspecto? Jesucristo existió antes de todas las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites tener. Yo bendigo la vida de cada oyente en este momento y te pido, Señor, que le seas tú trayendo la revelación, que pueda también aprender este pasaje central, Señor, de Juan 1, del 1 al 4. Porque, Señor, debemos dar defensa a otros de que tú no fuiste un accidente, ni que tu proceso comenzó allí en Belén, sino que, Señor, desde antes de la fundación ya estaba todo planificado y tú viniste, Señor, te encarnaste para estar con nosotros. Gracias por este principio. Jesús existió antes de todas las cosas. Bueno, querido oyente, entonces, si quieres caminar con nosotros en esto, también te puedes aprender este versículo. Llena tu cabeza de la palabra de Dios y apréndete Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao.